Ahora vamos a ver lo que es una matriz simétrica y una matriz antisimétrica. Empecemos viendo la matriz simétrica. Una matriz simétrica es una matriz cuadrada que es igual a su traspuesta. En forma de ecuación, si tenemos una matriz A, es igual a A, traspuesta. Y así de simple se define una matriz simétrica. Veamos un ejemplo. Tenemos una matriz cuadrada A, de 3 por 3. Vamos a calcular la traspuesta. Recuerda que para calcular la traspuesta se intercambian filas por columnas. Entonces, la primera fila se convierte en la primera columna. La segunda fila se convierte en la segunda columna. Y la tercera fila se convierte en la tercera columna. Si comparas estas dos matrices, notarás que son iguales. Lo que quiere decir que A es igual a A, traspuesta, por lo que esta es una matriz simétrica. En un vídeo anterior habíamos visto una forma de ver la matriz traspuesta, donde tomábamos la diagonal principal como una especie de eje de simetría. Y respecto de la diagonal principal, los elementos intercambiaban de posición. Si tomamos la diagonal principal como eje de simetría, vemos que respecto de la diagonal principal, los elementos que están por debajo y por encima de esta diagonal son iguales según su posición y su posición opuesta en el otro lado. Para que te des cuenta, se está remarcando acá con colores. Entonces, de manera visual, podemos identificar una matriz simétrica sin necesidad de calcular la traspuesta como puedes ver en este caso. Sabiendo eso, vamos con otro ejemplo. Para saber si esta matriz es simétrica o no sin calcular la traspuesta, vemos la diagonal principal como eje de simetría y respecto de la diagonal principal, por encima y por debajo, vemos que los elementos son iguales. En este caso, es un único elemento, 5, es igual por encima y por debajo. Ahora tenemos una matriz de 3 por 3. Y de igual manera, sin calcular la traspuesta, podemos identificar si es una matriz simétrica o no. Simplemente, la diagonal principal actúa como eje de simetría. Y mira, por encima tenemos menos 7 y en su posición opuesta tenemos menos 7. Por encima tenemos 8 y en su posición opuesta tenemos 8. Por encima tenemos 0 y por debajo en su posición opuesta tenemos 0. Finalmente, vamos a ver una matriz de 4 por 4. Haciendo lo mismo, ya podrías intuir si esta es una matriz simétrica o no. Nuevamente tomamos la diagonal principal como eje de simetría y mira que por encima y por debajo los elementos de posiciones opuestas son iguales. Para que se vea mejor, está con colores. Entonces, esta es una matriz simétrica. Ahora, sabiendo lo que es una matriz simétrica, pasemos a una matriz antisimétrica. Una matriz antisimétrica se define de la siguiente manera: es una matriz cuadrada cuya traspuesta es igual a la negativa de la matriz original. A manera de ecuación, si tenemos una matriz B, B traspuesta es igual a menos B. Veamos un ejemplo. Tenemos una matriz cuadrada B, de 3 por 3. Entonces, calculando la traspuesta, intercambiando filas por columnas, obtenemos esta matriz. Ahora comparemos estas dos matrices. Nota que si en la traspuesta, cambiamos el signo a todos los elementos, y ponemos un signo negativo delante de la matriz para que no cambie, obtenemos una matriz que es igual a la matriz original, es decir, es igual a menos B. Con lo que se cumple que B traspuesta es igual a menos B. Entonces, esta matriz es una matriz antisimétrica. Ahora, vamos a ver una forma para también identificar una matriz antisimétrica sin necesidad de calcular la traspuesta. Nota que en la diagonal principal, todos los elementos son ceros. Esto es necesario para que una matriz sea antisimétrica. Entonces, esa va a ser la primera condición, diagonal principal con ceros. Ahora mira que, tomando la diagonal principal como eje de simetría, por encima y por debajo, los elementos con posición opuesta son iguales en magnitud, pero de signo contrario. En este caso, por encima tenemos 1, por debajo tenemos menos 1. Por encima tenemos 2, por debajo tenemos menos 2. Por encima tenemos 3, por debajo tenemos menos 3. Entonces mira que por encima y por debajo tenemos los elementos iguales en magnitud, pero con signos contrarios. Sumado a que la diagonal principal tenga ceros, así vamos a identificar una matriz antisimétrica.
Veamos un segundo ejemplo. La diagonal principal en este caso también tiene ceros. Entonces, cumple la primera condición. Además, respecto de la diagonal principal, los elementos con posición opuesta son el mismo, pero de signo contrario. 5 y menos 5. Vamos con un tercer ejemplo. Ahora es una matriz de 3 por 3, en la diagonal principal hay ceros, y respecto de la diagonal principal, los elementos por encima y por debajo con posiciones opuestas son iguales, pero con signos contrarios. Entonces, es una matriz antisimétrica. Veamos un ejemplo con una matriz de 4 por 4. La diagonal principal nuevamente tiene ceros. Y de igual manera, los elementos con posición opuesta por encima y por debajo de la diagonal principal son los mismos, pero con signo contrario. Por ejemplo, por encima tenemos menos 1, por debajo tenemos 1. Por encima tenemos menos pi, por debajo tenemos pi. Por encima tenemos 3, por debajo menos 3, y así con todos los elementos. Por lo tanto, es una matriz antisimétrica. Ahora veamos algo interesante que sucede con las matrices simétricas y antisimétricas. Y es que toda matriz cuadrada puede expresarse como suma de una matriz simétrica y una matriz antisimétrica. Es decir, a manera de ecuación, una matriz C se puede expresar como una suma de una matriz A más una matriz B, donde A es una matriz simétrica, es decir, que la traspuesta es igual a A, y B va a ser una matriz antisimétrica, es decir, que B traspuesta es igual a menos B. Entonces veamos cómo funciona. Tenemos que C es igual a A más B. Si tomamos la traspuesta en ambos miembros de la igualdad, obtenemos que la traspuesta de A más B se puede trabajar con una propiedad, y es que la traspuesta se puede distribuir a las matrices sumadas, es decir, se distribuye a A y a B. Ahora, sabemos que A traspuesta es igual a A, porque A es simétrica, y B traspuesta es igual a menos B, reemplazando esto obtenemos que C traspuesta es igual a A menos B. Ahora, podemos sumar estas dos igualdades, con lo que vamos a obtener del lado izquierdo C más C traspuesta, del lado derecho A más B menos B. Los términos B se eliminan y tenemos dos veces A. Ahora, si restamos las igualdades, obtenemos C menos C traspuesta igual a menos A más B menos B. En este caso se eliminan los términos A y nos queda del lado derecho dos veces B. Por lo tanto, podemos despejar de estas ecuaciones A y B, teniéndolas expresadas en términos de C. Con esto podemos hallar, a partir de cualquier matriz cuadrada, la matriz simétrica y la matriz antisimétrica. De manera que cumplan con la ecuación de que cualquier matriz cuadrada puede expresarse como una suma de una matriz simétrica y una matriz antisimétrica. Eso es todo por ahora. Si el vídeo te gustó, dale me gusta y suscríbete. Nos vemos en el próximo vídeo.